¿Qué manda? No escucho nada, mija, disculpa. Bien, colegas, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a la reunión de hoy. Vamos a dar inicio a la clase. Espero les haya ido mejor ahora en el segundo parcial. Y van a ver por qué razón les manifiesto lo siguiente. Ya que ahora que hemos comprendido la forma de presentación de la balanza de pagos que se hacía antes de la entrada en vigencia del nuevo manual, o que el Banco Central aplicara el nuevo manual del Fondo Monetario Internacional, el día de hoy vamos a conocer qué variaciones se incluyeron derivado de ese nuevo manual y la forma como presenta el Banco Central la balanza de pagos actualmente. En ese sentido, voy a pedirle favor a Ludwig que nos haga el favor de darle lectura a las diapositivas. ¿Sí lee bien ahí, Ludwig? Un poco pequeño, casi no logro distinguir. Un poco borroso, ¿ok? Correcto. Me voy de acá. Vamos a ver. Ok. Ahora sí la lee mejor, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Empiezo ya? Ok, por favor. Estamos trabajando la balanza de pagos, solo para situarlos, con el nuevo manual
del Fondo Monetario Internacional y vamos a conocer la forma en que la presenta el Banco Central. Ahora sí, por favor, Ludwig. Conceptos y definiciones. El BG es responsable de la elaboración y la publicación de la balanza de pagos de Guatemala, armonizada con el sistema de cuentas nacionales. Año de referencia 2013, en forma trimestral y anual en millones de dólares estadounidenses. Ok. Como ven, el Banco de Guatemala es el responsable de elaborar y publicar la balanza de pagos. ¿Dónde hicieron el empalme y qué año se tomó de base para poder armonizar el nuevo manual de la balanza de pagos con el sistema de cuentas nacionales? El año que se tomó de base fue el año 2013. ¿Ok? Por favor. Fundamento legal. El mandato del Banco de Guatemala para recolectar, compilar y difundir las estadísticas macroeconómicas se establece en la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. En efecto, el artículo 62 de dicha ley establece que el Banco de Guatemala debe publicar al menos trimestralmente un informe sobre los aspectos más relevantes de la economía guatemalteca. Bien, aquí tienen el fundamento legal, o mejor dicho, el fundamento que obliga al Banco Central a tener que elaborar este registro y poder dar a conocer de forma pública la situación o el estado de cosas de la economía nacional cada trimestre. El Banco Central, para poder cumplir con eso, aplica un modelo semiestructural, un modelo econométrico semiestructural, por medio del cual hace las proyecciones de cómo van las variables, que es el índice mensual de la actividad económica, el IMAE, y el pronóstico de la inflación subyacente. Se auxilia de esos instrumentos para poder presentar ese informe y la obligación legal que tiene según el artículo 62. ¿Qué fuentes utiliza, por favor, Ludwig? Fuentes. El Banco de Guatemala obtiene información para la elaboración de la balanza de pagos de diferentes fuentes. A. La Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. B. El Ministerio de Finanzas Públicas, MINFIN. C. El Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT. D. El Ministerio de Economía. E. La Superintendencia de Bancos, SIB. F. Otros departamentos dentro del Banco de Guatemala. G. Organismos internacionales y las instituciones privadas. Bien, de acuerdo al manual, aquí tienen ustedes todas las fuentes que le proveen la información al Banco Central para poder realizar esas estimaciones. Es importante este dato porque lamentablemente muchos tropezamos con el hecho de decir, bueno, tengo que hacer esto, pero no sé a dónde ir a traer la información. Y miren lo importante que es saber cuáles son las fuentes de información, lógicamente, dependiendo de la naturaleza de la investigación que uno esté realizando. ¿Ok? Aquí al manual le hace falta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de donde el Banco Central toma datos para presentar de forma trimestral un boletín estadístico en el que incluye el mercado de trabajo.
Significa, y en este caso, como lo podemos notar, ni el Banco de Guatemala, ni el Ministerio de Trabajo logran tener una información que nos permita conocer si la economía está generando fuentes de trabajo o no está generando fuentes de trabajo. ¿Ok? Fundamental, porque lógicamente es un indicador muy importante, como el tema de la inflación, pues el índice de precios al consumidor, ¿ya? Y el efecto que pueda tener. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a entrar a la estructura de la balanza de pagos, que ya tenemos la noción que es exactamente la misma. Solo que aquí, colegas, las variaciones del nuevo método de balanza de pagos ya nos dividen en 3 cuentas, ya no en 2 cuentas. ¿Se recuerdan que vimos nosotros cuenta corriente, cuenta de capital, ¿sí? Y la variación de las reservas monetarias internacionales. Hoy van a conocer ustedes que de acuerdo a ese manual, la información se presenta en cuenta corriente, con las variaciones que vamos a ver, la cuenta de capital, la cuenta financiera, que ya le dieron el nombre que corresponde en la línea de la variación o los cambios que se dan sobre el activo o pasivo de cualquier del país, del extranjero sobre el país. Y como un rubro importante, separaron errores y omisiones, que es el saldo de no determinado que vimos en la estructura anterior. ¿Ok? Entonces vamos a entrar a ver qué rubros corresponden para cada una de estas cuentas. Por favor, Ludwig. Estructura de la balanza de pagos. A. Cuenta corriente. La cuenta corriente muestra los flujos de bienes, servicios, ingreso primario e ingreso secundario entre residentes y no residentes. Okay. Aquí ya tienen ustedes la primera modificación. Se mantiene la cuenta de bienes, de mercancías, la de servicios. Agregaron ahora, con determinados rubros, el ingreso primario como una parte de la cuenta corriente y el ingreso secundario entre residentes y no residentes. Era importante que tuviéramos claro el tema de residente y no residente, que aquí el mismo manual también nos lo da. Por favor, Ludwig. La cuenta corriente es una agrupación importante de las cuentas en la balanza de pagos. Las publicaciones de cuenta corriente de capital y cuenta financiera de la balanza de pagos se definen de acuerdo a los lineamientos del manual de balanza de pagos y la armonización con el sistema de cuentas nacionales, año de referencia 2013, Sistema Nacional de Cuentas 2008. Ok. Como ven, los nuevos rubros son cuenta corriente, que teníamos la anterior, cuenta de capital, que así estaba también, que ahora no tiene mayor movimiento, y la cuenta financiera, que ahora tiene mayor registro, ¿sí? Siguen el manual de balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional. Esa metodología se armonizó con el sistema de cuentas nacionales de 2008, tomando como año base el año 2013. ¿Ok? Para poderla presentar de esta forma. El primer rubro, que es bienes, por favor, Ludwig. Bienes. El Banco de Guatemala basa las estadísticas de mercancías generales
en los datos de comercio registrados en las declaraciones únicas aduaneras, formularios aduaneros únicos centroamericanos y facturas y declaraciones únicas centroamericanas de exportación en valor FOB para las exportaciones e importaciones. Bien. ¿Qué cambio hay acá? Primero te da la fuente, los documentos que sustentan el DUA, FAUCA y FIDUCA, ¿ok? Que son los documentos que sustentan las importaciones y las exportaciones que realiza el país. La otra variante, o la variante principal, es que tanto exportaciones como importaciones se valoran libre a bordo, ¿ok? Por sus siglas en inglés, free and board, al bordo del barco, punto. Entonces, el registro se hace. Bienes, abajo mercancías, hoy aparece crédito, débito y saldo. En otras palabras, ingreso, pago, saldo. Le dieron la misma forma de la contabilidad privada, crédito, débito, saldo. ¿Ok? En términos financieros estás hablando de activo, pasivo y la diferencia entre activo y pasivo, para fines de la cuenta financiera. Pero acá, esas van a ser las columnas y lo vamos a ver cuando veamos en las balanzas de pagos del 2022 y 2023 que elaboró ya y publicó ya el Banco de Guatemala. La de 2024 todavía no ha salido, ¿ok? Sigamos, Lick. Ludwig, por favor. Servicios incluyen manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros, transporte, viajes, servicios financieros, servicios de seguro y pensiones y otros servicios. Ok. Aquí quiero hacer la aclaración, al igual que como se presentaba antes, cada rubro también va a tener sus subrenglones. Los renglones que constituyen los servicios son manufacturas sobre insumos físicos pertenecientes a otros. Aquí estás hablando de la maquila. Los insumos físicos pertenecen al que me contrató de Estados Unidos para que yo le fabrique camisas, playeras, etcétera, ¿ok? Entonces, manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros. Primer servicio. Transporte, ya veíamos y lo traíamos en el anterior. Viajes, ahora dejan solo viajes, ya no turismo y viajes como estaba el anterior, pero cada uno de estos rubros trae sus subrubros, sus subrenglones, que va en transporte de personas, etcétera, viajes igual, servicios financieros, con sus renglones respectivos, servicios de seguros y pensiones, y el renglón cuadrante va, ve tú a saber, otros servicios. Aquí estamos conociendo lo que el manual incluye en los bienes, en los servicios, y sigamos pues. El nuevo rubro. Por favor, Ludwig. Ingreso primario incluye la remuneración de los empleados, la renta de la inversión directa, la renta de la inversión de cartera, otra inversión y activos de reserva. Bien. ¿Cómo ven el ingreso primario? Que antes solo teníamos bienes, servicios, transferencias. Transferencias incluía el ingreso primario o parte del ingreso primario, por ejemplo, la remuneración de los empleados, se registraba allá en servicios, cuando vimos el renglón de servicios de gobierno.
hoy ese pago por servicios se registra como ingreso primario, que es un concepto que vimos en el sector público, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Y qué tipo de remuneración de los empleados? La renta de la inversión directa. Aquí estamos hablando de las remesas que salen de las inversiones extranjeras en el país y, lógicamente, lo que entra al país, ¿va? Por concepto de renta de inversión directa, renta de inversión de cartera, otra inversión y activos de reserva van en el ingreso primario. Solo para fines de ejemplo, ¿cómo lo da el manual? A3.1, remuneración de asalariados, es esta. A3.2, renta de la inversión, solo para fines de ejemplo. Ahora tenemos el ingreso secundario, por favor, Ludwig. Ingreso secundario. Las transferencias en efectivo se obtienen a partir de encuestas empresariales a las organizaciones no gubernamentales y otras oficinas administrativas del gobierno central. Ok, en el ingreso secundario, ¿qué se va a registrar? Las transferencias. Los subrenglones de este ingreso secundario son las donaciones que reciben las ONGs y otras oficinas administrativas del gobierno general, las remesas en efectivo de trabajadores, las remesas de las familias, se llama remesas en efectivo de los trabajadores, ¿sí? Que van a constituir el ingreso secundario. Entonces resulta que ahora tenemos 4 rubros de la cuenta corriente: bienes, servicios, ingreso primario, ingreso secundario. ¿Ok? Sigamos. Cuenta capital. Las fuentes utilizadas son las estadísticas que produce el Ministerio de Finanzas Públicas, informes de deuda externa y del sistema de contabilidad integrada. Todo lo relativo a la cuenta de capital, fuente que vamos a usar es el SICOIN o las finanzas o los indicadores que genera el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Sí? Cuenta financiera. Incluye inversión directa, inversión de cartera, derivados financieros y otra inversión. Ok. El manual hace la separación y cuando veamos el ejemplo, vamos a ver que ya no deja nada en la cuenta de capital, los informes de deuda, pero que estos son tomados y no se registran acá, sino acá derivado a la variación en el activo y pasivo sobre el extranjero de un país. Ya que aquí, ¿qué se va a incluir? En la cuenta financiera aparece la inversión directa, que ingresó al país y que salió del país. ¿Ok? O sea, las rentas de esa inversión directa, la inversión de cartera, que va a llevar, al igual que vimos en finanzas, la negociación que hace el sector privado de líneas de crédito y la amortización que hace también ese mismo periodo. La negociación que hace el Banco Central, perdón, el gobierno con deuda externa y la amortización que hace. Va a entrar ahora la información de la inversión privada directa. ¿Cuánto prestó? ¿Cuánto se amortizó? La inversión de cartera, las famosas líneas de crédito que yo les decía, ¿sí? Derivado de los financieros y otras de inversión, ¿ok? Entonces, en el manual encontramos cada uno de los elementos que va a constituir la balanza de pagos, ¿ok? ¿Cuál es el alcance? Por favor, Ludwig.
Alcance. Alcance de los datos. El alcance de los datos es para el territorio nacional. La balanza de pagos incluye todas las transacciones con no residentes. La balanza de pagos incluye las transacciones económicas de los residentes con el resto del mundo. En consecuencia, toda entidad o persona cuyo centro de interés económico se encuentra en Guatemala, que se dedica a la actividad comercial, paga impuestos y permanece en el país por más de un año, se considera residente. Aquí ya el manual aclara que las transacciones que se dan con no residentes y con el resto del mundo por residentes, ¿sí? Aclara a quién se va a considerar como residente. Y aquí están los requisitos para poder considerar una persona residente. Que tenga una actividad comercial, que paga impuestos y que permanece en el país por más de un año. A ese, las cuentas nacionales, en este caso el manual de la balanza de pagos, lo va a considerar como residente del país. Con esto se aclara los términos de residencia o de residente y no residente, que está usando el manual, tanto de cuentas como de la balanza de pagos, para referirse a las empresas, a los agentes económicos, a las unidades productivas que comercializan con sus similares de otros países. Empresas con empresas, ¿ya? O empresas en el mercado de capitales, etc. Entonces es fundamental y esto nos viene a aclarar un poco más, ¿ok? Voy a pedirle al licenciado Kevin Sandoval que me coloque un documento para que puedan ver ustedes la estructura en PDF de la balanza de pagos, ya que acá no lo van a poder visualizar bien. Entonces yo voy a salir de mi presentación y vamos a darle unos minutos a Lick para que nos haga la presentación ahí del formato PDF y que puedan ustedes leer claramente y ver la estructura de esta balanza, que es la que van a encontrar en toda la información que presenta el banco a partir de 2016 en adelante, con base al año 2013, armonizado el sistema de cuentas nacional del 2008. Por favor, Lick, Kevin. Ahorita la coloco. ¿Sí la visualizan y logran leer, colegas? Gracias, Linda. Bien. Esta es la forma como presenta la balanza de pagos internacionales el Banco Central. Aquí tenemos la de 2 años, 2023, 2022, como para hacer una comparación. En el sistema de cuentas nos interesa conocer, como ya vimos, la estructura. Y esta es la nueva presentación de acuerdo a las modificaciones que conceptualmente vimos.
Tenemos el total de nuestra primera cuenta, total operaciones corrientes, que está constituida por 4 elementos o 4 literales mayúsculas. A, bienes; B, servicios; C, ingreso primario; y D, ingreso secundario. ¿Ok? Ojo, nos está diciendo que para el año 2023 tenemos un saldo de cuenta corriente positivo. Veamos qué fue lo que hizo positivo ese saldo de la cuenta corriente. En la exportación e importación de mercancías generales valoradas FOB, ¿sí?, tenemos un saldo negativo de 14,328.8 millones, que si lo relaciono con el saldo del 2022, tuvo un incremento. Acá viene la importancia de saber si ese incremento fue producto de que subieron más los precios de las importaciones o que importamos en cantidades más, ¿ya? Aquí viene la importancia de la deflactación, que es realmente lo que deben de tener presente ustedes. Tanto la exportación como la importación valorada libre a bordo, ¿ok? Free on board, libre a bordo del barco. En el puerto de salida, las exportaciones, y en el puerto de salida del país de origen donde estamos importando, ¿ok? A eso se le llama valoración FOB. Luego nos vamos a la balanza de servicios. Y lógicamente va a incluir, suba un poquito, por favor, baje un poquito, perdón. Ahí. ¿Qué incluye servicios? Del numeral 1 al numeral 6. Está incluyendo servicios de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros. El numeral 1, ¿qué tiene? Solo exportaciones, es la maquila. ¿Ok? Ojo. Es decir, solo se obtuvo ingreso, no hubo pago. Y tenés un saldo positivo. El otro servicio, transportes, que lo que quería mostrarles es sus subrenglones. Transportes incluye el Banco Central, de acuerdo al manual, pasajeros, fletes, otros servicios postales y de mensajería. Viajes, viajes de negocios, viajes personales. Servicios financieros, servicios que se cobran explícitamente y servicios de intermediación financiera. Servicio de seguros y pensiones. Y el sexto es, baje un poquito, otros servicios. Ahora suba un poquito. Todos estos rubros del 1 al 6 que nos dan un saldo negativo para el año 2013. Ingresaron menos de lo que se pagó. Se exportó menos servicios de los que se importó, en palabras de la corriente real. Entonces tenés 1,403.9 millones de déficit en servicios. Y ahí arriba traíamos 14,328.8. Entre bienes y servicios, si ustedes hicieron la cuenta, baje por favor, el saldo que llevamos solo de la balanza de bienes y servicios es un saldo negativo de 15,732.7 millones de dólares. La lectura que venimos haciendo es, ¿de dónde vamos a sacar esos 15,732
21.732.7 millones que estamos importando de más de lo que exportamos en bienes y servicios. La estructura productiva de bienes y servicios sigue siendo deficitaria, ¿ok? Deficitaria. Ya. Por supuesto que en algunos renglones o subrenglones, como en el caso de viajes, entró más de lo que salió por concepto de viajes de negocios y viajes de pasajeros, el turismo, ¿ok? Entonces, que esto lo menciono para explicar dónde estuvo o qué renglón transportes, lo que yo les manifestaba, nos hizo negativo, suba un poquitito. Acá nos hizo negativo el saldo de servicios. Pero no pierdan de vista que llevamos 15.732 millones. ¿Cuál fue el balance de los ingresos primarios? Por favor, Lic, baje. Ingreso primario, ¿ahí qué es? ¿Ok? Que incluye lo que ya habíamos visto, ¿no? Pero me da un saldo negativo de 1.804.7. Esto ya no es un dato que nos interese para ver la relación comercial, porque lo tenemos, el dato real, el saldo real de comercio es la suma de el saldo de bienes y servicios, de los bienes más el saldo de los servicios. ¿Ok? Pero en el rubro de ingresos, que es renta de la inversión, de cartera, renta de otra inversión, etcétera, aún ahí estamos en déficit. Y hace más negativo el déficit de nuestra balanza de bienes y servicios. Entonces traíamos 15.732.7 millones. Si le sumamos el déficit de ingreso primario de 1.804.7, el déficit de bienes, servicios e ingreso primario es de 17.537.4 millones. ¿A dónde fuimos a traer esos 17.000? Vean ingreso secundario. Aquí tener las donaciones que nos dejaron un ingreso positivo de 397 y aquí tener las remesas familiares que nos dejan un saldo positivo de 19.797.4. Solo con las reservas monetarias, con las remesas familiares de 19.797.2 se financió el déficit de 17.000 y ya nos queda un déficit positivo de 2.259 sin considerar las donaciones y las otras que veto a saber qué tiene ahí el Banco Central, ¿ok? Otras donaciones, por supuesto. Entonces, si subimos un poco, resulta que la cuenta corriente tiene un saldo positivo. Y hago énfasis en esto porque se recuerdan que para calcular la inversión por el lado del financiamiento, ahorro interno más ahorro externo, ¿ok? Hoy tenemos un saldo positivo de 3.281.1. ¿Qué significa eso? Significa que Guatemala, si quisiera, podría prestarle a cualquier país centroamericano. El Banco Central, mira, yo tengo acá un saldo positivo, ¿ya? Que va a estar en manos a dónde se quedan los dólares de las remesas, colegas, en el sistema bancario.
Y si usan otro medio, pues bueno, en esas empresas que pueden decir, mira, yo tengo acá reservas en dólares. Y aquí te genera ya una toma de decisión en el ámbito cambiario. Porque el hecho que tengas en la cuenta corriente un saldo positivo significa que tu oferta de dólares en el 2023 fue mucho mayor a tu demanda. Como consecuencia, en un libre mercado, ¿qué puede pasar o qué esperaríamos que pasara? Ángel Noriega, a ver, cuénteme. Ángel Noriega, ¿está con nosotros? Sí, perdón, si me repite la pregunta, perdón, Nick. A ver, tenemos un saldo positivo de 3.281 millones. Esto significa que tuvimos más oferta de dólares que las que se necesitaron, que la demanda. ¿Ok? Ok. Si la oferta es mayor a la demanda, ¿qué esperaríamos en un libre mercado de divisas? Una mayor estabilidad, pero... Ok. Pregunta de privado, ¿ah? Sí. Entiendo que va a estar pues el país pues mejor estable en la economía, pero le va a permitir... Ojo, puede hablarme eso, pero la pregunta, y ese es el tema, la pregunta es, en un libre mercado, ¿qué pasa cuando la oferta, aquí tenés datos reales, fue mayor que la demanda? ¿Una apreciación del quetzal, licenciado, podría ser también? Por supuesto. Y aquí viene la pregunta, ¿se apreció el quetzal? Y aquí ven otro elemento de negocio en que se convirtió el tema cambiario, porque, bueno, se va a apreciar el quetzal, o en otras palabras, se deprecia el dólar, ¿no es cierto? Y entonces, como los bancos tienen mucho, aparece la flotación sucia del mercado, aparece el Banco Central y para que no haya apreciación del quetzal, porque eso le va a afectar a determinado sector. ¿Sí? Si se aprecia el quetzal, va a salir beneficiado el importador, pero va a tener un efecto negativo el exportador, ¿no es cierto? Ahí viene la famosa intervención del Banco Central a retirar dólares del mercado para mantener la estabilidad de dólares. Sí, solo si la medida tiene un comportamiento cíclico, un piso y un techo. Si pasa de este piso, interviene el Banco Central. Si pasa de este techo, interviene el Banco Central. Si no, se juega entre 7.60, 7.80, 7.65, 7.78, por ahí. Lógicamente, el ingreso del Banco Central a mediar ante una situación que haya superado el techo o haya superado el piso, ¿sí? Este tipo de flotación conlleva una pérdida, porque entraste a comprar cuando está barato, no sé si me explico, porque se está apreciando.
perdón, entraste a comprar como banco cuando está caro. Cuando vos salís y pones dólares, está barato. Entonces ese diferencial, la pérdida, la absorbe el Banco Central. ¿Ok? Entonces funciona bonito el sistema, ¿no es cierto? Solo por contarles qué hay detrás de eso, pero lo que me interesa y me quedo satisfecho es el efecto que pueda tener cuando aquí estás viendo, pues hombre, aquí entraron más dólares que los que yo necesité. Entonces, ¿qué efecto tuvo en el mercado? Hasta ahí es mi interrogante como economista. La otra parte que yo te dije ya es de la economía política que está detrás de esto, que lógicamente no es parte del curso, pero el tema del mercado, por supuesto que sí. Y aquí tenés los datos, ¿ok? Bueno. O bien el país, independientemente de quién tenga los dólares, podría prestarle a El Salvador o prestarle a Honduras, que eso se va a ver allá en la cuenta financiera. En este nuevo sistema, ¿alguna interrogante o pregunta, colegas? Si no, nos vamos al numeral 2, allá arribita, por favor, clic. No, baje, ahora baje. Cuente capital, aquí está, miren. Numeral 2, cuenta de capital, no tuvo movimiento la cuenta de capital. Y su movimiento ha sido mínimo, que aquí van las transferencias de capital, perdón, ¿ok? Aquí tenemos saldo cero. Fue el cambio que se dio. Se dejó como cuenta de capital, me imagino que para registrar las transferencias de capital que no hubieron en el 2023, acá sí hubieron en el 2022, de 1.9 ingresaron y no salió nada, ¿ok? Acá no ingresó ni salió nada. Nos vamos entonces a la cuenta financiera. Baje un poquito y ahí tienen ustedes la cuenta financiera. ¿Qué otro cambio tiene la estructura? Aquí ya no nos habla de crédito ni débito y solo nos habla saldo. Pero tenés adquisición neta de activos financieros, se llama la columna ahora, y pasivos netos incurridos. ¿En qué pasivos incurrimos? ¿Ok? Cuenta financiera, constituida por A más B más C más D. ¿Ok? Préstamo neto le vamos a llamar cuando sea positivo y endeudamiento neto cuando sea negativo, de acuerdo a esta nueva metodología. La literal A mayúscula corresponde a la inversión directa, que tiene 3 elementos, literales A, B y C, minúsculas, acciones y otras participaciones, reinversiones de liquidez e instrumentos de deuda. ¿Ok? Todo eso nos da la inversión directa y resulta que aquí tenemos un déficit, mira. ¿Por qué razón? Porque los activos netos financieros fueron menores a los pasivos netos incurridos. Entonces nos da un saldo negativo. La inversión de cartera con 2 elementos, acciones y participaciones en fondos de inversión y títulos de deuda, nos da también un saldo negativo de 1.695.9, en donde nuestros activos financieros netos fueron menores a los pasivos financieros netos. ¿Ok? Derivados financieros, 0. Otra inversión. Aquí tenemos activos financieros netos positivos, ¿ya? Y pasivos financieros netos negativos, pero menores. Porque aquí tenemos 2.777 menos 1.512,
un superávit de 4.289.6. ¿Por qué? Que esto está en derivados financieros. ¿Qué significa? Que lógicamente aquí prestamos más de lo que amortizamos. Cuando es negativo, pagamos más de lo que prestamos o amortizamos más de lo que prestamos. Con este saldo positivo se reduce, suba por favor, el saldo de la cuenta financiera. ¿Qué es en la cuenta financiera? Y ya se fue muy. Se reduce el saldo financiero a 1.706 puntos positivo. Significa que a pesar de ese dato positivo, prestamos más, porque este es un saldo positivo que se va a sumar al saldo de la cuenta de capital, que es 0, y al saldo de la cuenta corriente que veíamos que ya traíamos 3,000 y pico de saldo positivo. El país va a contar, derivado a estas operaciones financieras, con otros 1.700 millones de dólares. ¿Ok? Bajemos ahora, por favor. Y nos vamos al numeral 4, mira. Errores y omisiones, el saldo no determinado, que para el 23 fue de 667.5, y los activos de reserva, ahora signo positivo significa aumento, fueron de 907.6. ¿Qué cambió con relación a la transparencia que veíamos allá? Pero antes de explicárselos, quiero comentarles que aquí ya estamos preparados, porque si ves, los totales no los trae, pero yo hasta antes de errores y omisiones puedo sacar el total de los débitos y el total de los créditos, porque la diferencia entre esos dos totales va a ser errores y omisiones ahora. ¿Por qué? Porque los activos de reserva ya no me están midiendo el incremento de las reservas. Baje un poquito. Y no sé si alguien pueda ver esta letrita de esta llamada de atención número 2, que nos lo pueda leer. Ahí estamos. Gracias. Ahora sí ya, se las voy a leer yo para que no se cansen, decía el Chavo el 8, ¿eh? De conformidad con el 6º manual de la balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional, las transacciones de activos de reserva del Banco Central registradas en las balanzas de pagos no incluyen variaciones en el valor de la tenencia de, vámonos a este lado, activos externos, debido a revalorizaciones o desvalorizaciones de precios de mercado. En el año 2023, estas variaciones las variaciones de precios de mercado, obedecieron a revalorizaciones observadas en las tenencias de oro en 55.4 millones, derechos especiales de giro, los famosos DEG, por 3.9 millones de dólares, y 0.4 millones de dólares, 332.2 millones de dólares en títulos y valores, por 332.2 millones de dólares, y en el aporte realizado al Fondo Monetario derivado de la 14ª revisión por 0.4 millones de dólares. 0.4 millones de dólares el Banco Central le pasa al Fondo Monetario Internacional como parte de su obligación por ser miembro del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa ahora? Que ya podemos nosotros al menos calcular y saber la diferencia
¿de dónde salió errores de omisión? Acá, lógicamente, ya no cuadramos ni el saldo de errores y omisiones. Ahora sí disminuye el tamaño, porfa, o váyanse para acá. Ni el saldo cuadra con la variación de las reservas monetarias internacionales. ¿Ok? Que este es un dato, y como ven, esto es Made in Banco de Guatemala. Se les vamos a entregar una en vivo y a todo color la semana entrante para que puedan tenerla y verla y se pregunten qué tipo de análisis puedo hacer con esto. Ahora creo que me van a comprender por qué vimos la estructura anterior. Ahora vemos el cambio que hay en la estructura y los nuevos nombres que incluye el nuevo manual, pero ya no me da el dato total donde tengo que cuadrar a 0.0 el año, pues, porque entró, salió y voy a cuadrar porque había algo que no se cuantificó en documentos, que en este año fue de 667.5 millones de dólares. ¿Ok? Que ingresaron de más. Porque mi columna de ingresos fue mayor a mi columna de pagos. Y aquí es donde estoy haciendo el ajuste, mira, para llevarlo a, que no es este total, ¿sí? La variación de reservas, mira, como ahora es positiva, está incrementando la columna del haber, la columna de ingresos, ¿sí? Entonces, si yo ya cuadré aquí, ya vi la diferencia entre crédito menos débito, 667, ahí ya llegué a mi renglón 0.0, ¿ok? Si yo le agrego acá, voy a descuadrar, porque si yo le sumo este al total que yo puedo cuantificar, y que lo podemos hacer la semana entrante, aquí, más esto me va a dar mucho mayor que el total de acá, más errores y omisiones. Y entonces voy a tener otro saldo aquí que no está explicado. ¿Ok? Diríamos que esta parte perdió transparencia, ¿ya? La presentación de la información de la balanza de pagos. ¿Alguna sospecha, pregunta, duda? Suba un poquito, por favor. Ahí quédese. Baje, suba un poquito. Entonces es importante, colegas, que cuando nos encontramos los que estudiamos economía con algunas de estas circunstancias, lógicamente, primero tenemos que ver y buscar el manual para saber a qué se refiere con adquisición neta de activos financieros. Porque si es neta, yo ya hice una suma o una resta y obtuve esto. Si el pasivo es neto, también ya lo hice. Y aquí no me lo está diciendo. Pues como es un manual, me están obligando a mí como lector, para que yo no entienda nada de esto, pero estudiando economía digo, no, hay un manual, me voy a ir a ver qué incluye esto y qué incluye esto, para poder ya tener un mejor análisis de la cuenta financiera, ¿ok? Porque repito, pasivo neto incurrido quiere decir que yo pagué y recibí y esto es neto. Ojo, dejé de esto para de último, porque si se los explico en clase
y lo evalúo en el examen, me imagino que me estarían todavía mandando flores y rosas, ¿verdad, colegas? Bien. ¿Alguna inquietud? Entraríamos entonces al otro tema, pero lamentablemente allá en el otro salón logramos llegar hasta acá. Así que hoy nos vamos a despedir un poquitín antes, porque ya va a pasar la camioneta, dicen los colegas. Ya van a ser las 8:15, ¿verdad? Ya la camioneta se va. Entonces solo quería dejarles esa inquietud y por favor, me imagino que les mandó Kevin, pero les hago el recuerdo yo, que mandaron de la dirección, califíquenos a todos los profesores. No tengan empacho en calificarlos de acuerdo, lógicamente, a un criterio que ustedes ya se hayan formado. Entonces, no tengan pena que ya en este curso ya se examinaron, pues ya no puedo tomar revancha yo contra de ustedes, ¿no? Son mentiras, ya su servidor ya topó el escalón del escalafón de titulares en la Universidad de San Carlos, que son 12. Yo tengo como 14 años de ser titular 12. Ya topé. Pueden calificarme como ustedes lo deseen. Claro, como profesionales, vayan formándose ya un criterio. Y por favor, evalúen a todos los profesores porque vean cómo estamos, tristemente, para que vean que todo se deteriora en este país y nuestra casa de estudios no es la excepción. El día de ayer debieron de haber llamado a las 2 de la tarde que se iba a suspender todo. Esperaron, ya, alumnos que llegaron, yo daba clase en la tarde, llegaron un par de alumnos, les costó llegar, bueno, todo lo que ustedes pudieron haber vivido de sus trabajos a sus casas, cuando muy bien estos irresponsables debieron de informar antes. Y los otros sinvergüenzas, aprovechándose de la circunstancia, debieron de haber hecho uso de los recursos legales. Nada cuesta preguntar, nada cuesta solicitar, es decir, decirle a la opinión pública, miren, vamos a solicitar que nos den un seminario de cómo va a funcionar este tema, ver si ya existe alguna escala de primas que puedan cobrar los seguros, qué sé yo. ¿Por qué? Por todo el daño que le hicieron a la población. Y yo les he hablado un poco del otro tema de derecho y te digo, bueno, y entonces el bien común, en este país el bien común, perdonen, es un poema, pues. Está literal y textualmente en la Carta Magna, pero con este tipo de actitudes, ese bien común se vuelve semántico, soñado, porque en la realidad no se ven que las acciones vayan hacia ahí. Así que tengan feliz noche, buen provecho, los veo la semana entrante, colegas.